Mi nombre es Paul Cordo y en nombre de Handitech Academy les damos la bienvenida a nuestro webinar sello, en el cual queremos aportar con algo positivo a toda esta situación que nos encontramos viviendo en todo el mundo, abriendo parte de nuestros programas a la comunidad. Para esto tenemos programadas una serie de temáticas para fomentar el conocimiento en lo que más nos apasiona: la ciencia de datos, el Big Data y la agilidad en los negocios. En cada sesión contaremos con expertos en las áreas de conocimiento que facilitarán el aprendizaje desde la comodidad de su hogar. Se disponen las siguientes instrucciones para los participantes. Se silenciarán los micrófonos para evitar distracciones con ruidos externos. Para la participación activa, las preguntas que surjan de parte de los oyentes durante la sesión se las puede realizar mediante el chat. Al final, se destinará un tiempo para tratar de responder las mismas. El contenido revisado en la sesión será socializado posterior a su finalización. En nuestro webinar contaremos con la presencia de Ricardo Díaz, ingeniero en sistemas de la Escuela Politécnica del Ejército. Cuenta con un máster en innovación tecnológica por la Universidad de Barcelona, en España. Actualmente es gerente de operaciones en Handitech. Su experiencia se centra en proyectos de integración de datos en múltiples organizaciones, tanto del sector público como privado. Ricardo cuenta con certificación de MenSQL y Pentaho. El contenido de la sesión de hoy es Real Time con Pentaho. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Paul. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión pequeña donde vamos a poder aprender sobre los diferentes tipos de integración de información. Y desde luego vamos a hablar sobre el Near Real Time, qué significa y qué es todo lo que podemos hacer con esto. Iniciemos entonces con este pequeño taller. Hay un concepto súper extraño, súper interesante a nivel de todos los años que yo llevo haciendo inteligencia de negocios, Big Data, un poco de analítica también, que es este de la integración de datos. La integración de datos tiene múltiples, pero múltiples definiciones. Y una de las más conocidas y más comunes es precisamente la que vemos en pantalla. La mayor parte de gente, cuando hablamos de integración de datos, menciona la misma como una combinación de datos de varias fuentes distintas que se almacenan utilizando diversas tecnologías y proporcionan una visión unificada de los datos. Creo que por lo menos el 80, el 90% de las personas que estamos aquí tenemos el mismo concepto de integración de datos. Sin embargo, muy poco se ha hablado de las subáreas de la integración. La más conocida y la más utilizada, creo yo, es la que vemos actualmente de Data Warehousing. Esto lo vemos en la mayor parte de empresas. Generamos procesos de integración, sean a través de código, sean a través de procesos, sean a través de flujos, con el fin de ¿qué? De tener precisamente esta visión unificada de la verdad. Y mostramos o terminamos poniendo información dentro de un Data Warehouse. Sin embargo, cuando hablamos de migración de datos, también estamos hablando de integración. Normalmente en un tema de una migración de core o de cambio de sistemas en sí, podemos utilizar también el concepto de integración de datos. No siempre tenemos bases de datos similares o aplicativos iguales cuando tenemos que cambiar de tecnología en nuestra institución, en nuestra empresa. Una tercera subárea muy importante es la de integración de aplicaciones. Cuando yo tengo diferentes datos dentro de mi organización que no necesariamente se pueden extraer fácilmente, estoy hablando de no base de datos, yo puedo recurrir también a la integración. Y por último, la generación de un Master Data Management dentro de la empresa. Se lo relaciona mucho con un tema de Data Warehousing, sin embargo, en el Master Data Management normalmente centralizamos o agrupamos temáticas similares, como clientes o como productos. ¿Sí? Entonces, hay que sacarnos como primer mensaje de esta charla la idea de que la integración de datos es únicamente para hacer inteligencia de negocios o para hacer únicamente data warehousing. ¿Cuáles son los retos más grandes, más fuertes de la integración de datos? Sin embargo, antes de hablar de retos en general, recordemos que hoy por hoy, todo lo que hacemos con la información y con datos es uno de los pilares más fuertes dentro de una organización. Y esto requiere que hagamos una especie de ciclo
empezando por el diseño. El diseño es súper importante en el momento de generar una integración de información. Cuando yo tengo una problemática en mente, sea cual sea el área a la cual yo quiero dirigirme, tengo primero que sentarme y analizar todos los componentes que involucran la integración de información. Posteriormente a esto, cuando ya tengo bien diseñado todo, yo procedo con un tema de implementación. Diseño mi integración de información en cualquier tipo de herramienta y el último paso siempre va a ser hacer muchas pruebas, ¿sí? Hacer pruebas para que la funcionalidad hacia el usuario final sea la que se acordó desde un principio. Entonces, los retos de la integración de datos, el diseño, la implementación y las pruebas, siendo el diseño, a mi criterio, el punto más importante o el reto más fuerte que tenemos en el momento de realizar integración de datos. Creo que todos conocemos este pequeño gran diagrama que estamos viendo en pantalla. Todos hemos visto esto en algún momento de nuestras vidas, seamos de tecnología o no. Siempre se nos plantea esto como una teoría desde hace muchos años sobre Data Warehouse, en la cual, ¿dónde está precisamente ubicado mi Data Warehouse? Es en esta partecita de aquí. Y para verlo de una manera más completa, cuando hablamos ya de inteligencia de negocios, estamos hablando de diferentes capas, ¿sí? De una capa de sistemas transaccionales. Normalmente, ¿cómo se maneja esto de la inteligencia de negocios? De los sistemas transaccionales yo creo áreas de aterrizaje. Inclusive en las áreas de aterrizaje yo pongo mis datos externos. Y a través de ETLs o de SPs o de PLs, SQLs, yo voy generando mi data warehouse. Hay dos metodologías diferentes, ¿sí? Una que me va a decir primero genero los data marts y después un data warehouse, y lo otro, primero mi data warehouse y la suma o el compendio de mi data warehouse es lo que me va generando mis data marts. Sin embargo, lo más común dentro de una organización es lo que mostramos acá. Una vez que tengo mi data warehouse generado por mis ETLs, yo voy extrayendo información a pequeños data marts de acuerdo a la temática que quiero explotar. Puede ser un data mart de finanzas, un data mart de ventas. Conecto mis aplicaciones analíticas a estos data marts y de aquí nacen recién mis aplicaciones o mi capa de presentación. El tema de reportería, analítico, minería va ligado casi siempre al tema de data marts. Y aquí yo genero reportes interactivos, reportes ad hoc o reportes estáticos también. No hay que olvidarnos que cuando hablamos de cubos de información sobre todo, hay una pequeña capa de metadata o un XML que me permite a mí cruzar las dimensiones con las medidas para tomar una decisión de manera inteligente. Creo que se nos hace muy conocido esto, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de los años ha venido rondando en la cabeza, tanto a nivel nacional como internacional, que existe alguna otra manera de poder explotar los datos. Esta capa que vemos de inteligencia de negocios o este modelo, por llamarlo de esta manera, tiene tendencia a tener, no sé, unas 12 horas de delay, tal vez un día, tal vez 2 días. Pero ¿qué pasa con información en tiempo real? La arquitectura Lambda, cuando fue creada hace unos 6 años aproximadamente, esta arquitectura me habla de yo poder tener mis datos tanto en mi vista en batch como una vista en tiempo real. Es decir, poder tener una capa de velocidad que se llama en el tema de batch y al mismo tiempo, perdón, en el vista en tiempo real y al mismo tiempo tener una capa en batch, una capa de servicio donde yo pueda consultar información que no necesariamente está procesada en tiempo real, pero que para el usuario final, en el momento que realice una consulta, si yo quiero consultar mis ventas al día de ayer, yo inteligentemente en mi sistema sé que mi consulta se va directamente a mi capa de vista en batch. Sin embargo, si yo quiero sacar, no sé, mis ventas o mi inventario al día de hoy a las 6:10 de la tarde, yo sé que mi información tiene que ser actual y yo puedo irme a mi vista en tiempo real. Pero si yo quiero sacar un compendio de mis ventas entre el día de ayer hasta hoy, a esta hora exactamente, yo puedo hacer una consulta directamente a ambas vistas, ¿sí? Mi información hasta el día de ayer, que terminé mi carga batch, me la extrae desde mi capa de servicio y en cambio mis datos que están
llamémoslo calientes, van a extraerse desde mi capa de servicio, desde mi capa de vista en tiempo real, mi capa de velocidad. Esto tiene mucho sentido para muchas empresas y muchas problemáticas que tenemos a nivel de información y datos pueden ser sustentadas con esta arquitectura Lambda. Sin embargo, y hace un par de años, hablamos ya de una arquitectura capa. La arquitectura capa se olvida 100% de mi vista en batch y me propone tener todo en tiempo real. ¿Sí? Es por eso que hoy vamos a hablar precisamente de esta arquitectura en tiempo real. ¿Han escuchado ustedes, no sé, muchas metodologías de estrategias sobre BI 1.0, 2.0, 5.0? Creo que por ahí en un papel pegado en alguna empresa que fui, vi inclusive, ¿has oído hablar del BI 7.0? Pues yo lo he partido en tres partes. La inteligencia o el Data Warehouse 1.0, que es el que acabamos de ver, que es el tradicional. Y vamos a ver de una manera breve qué es el Data Warehouse 1.5. El Data Warehouse 1.5, ¿qué es lo que comprende? No sé si todos hemos visto una tablita de ventas similar, donde yo tengo un código de un cliente, tengo una fecha de creación, agencia, el estado del cliente y el balance. Bueno, no una tabla, sino esto es lo que necesito reportear o esto es lo que necesito entregar a gerencia en un tablero de control. Darle el número de clientes, darle los clientes por agencia o el balance que existe por agencia, el número de clientes activos o la fecha de ingreso por mes de los clientes. Creo que a todos se nos ha venido a la mente o se nos ha solicitado en algún momento entregar información similar. Cuando yo quiero darle la libertad a las personas tomadoras de decisiones, de que ellos decidan qué cruce hacer, si clientes por agencia, si balance por fecha, si balances por estados, es cuando yo empiezo a crear un llamado modelo estrella. El modelo estrella, ¿qué me obligaba a mí? A tomar los datos y empezar a desnormalizarlos, ¿sí? Todo lo que se repite a nivel de código, todo lo que se repite a nivel de fechas, de agencia, de estado y de balance. Bueno, balance no, porque es una medida. ¿Y qué creaba yo? Creaba algo muy similar a esto. Hacía un proceso SP, un proceso ETL para generar una dimensión cliente, otro proceso para generar una dimensión agencia, un estado, una fecha, y otro proceso adicional que volvía a leerse toda la información para generarme una tabla de hechos o una fact table. ¿Sí? Colocaba ¿qué? Unas claves aquí primarias o los SKs, los serial keys o los surrogate keys, y con esto podía hacer los joins contra todas mis dimensiones. ¿Por qué hacía esto? En la mayor parte de lados donde nos explican el porqué o la importancia de un modelo en estrella, nos dicen que las bases de datos consultan mucho más rápido con una clave si es numérica, ¿verdad? Y que al estar normalizada o desnormalizada la información, el cruce de las tablas va a ser mucho más rápido. Pero hace no más de 20 años pasó algo importante. Un señor llamado Michael Stonebraker creó el concepto de unas tablas o una base de datos llamada C-Store. La C-Store o las tablas o bases de datos columnares que hacen que en el momento que yo inserte información, cada columna es considerada una tabla diferente. ¿Y qué me permite a mí evolucionar del generar un modelo estrella a tener no una sola tabla, pero tal vez menos tablas donde yo pueda compilar o donde yo pueda tener toda la información aquí? Cada columna se convierte en una dimensión, ¿sí? Obviamente todo el tema de balance y el tema numérico se convertiría en mi tabla de hechos. ¿Y qué problemática me resuelve? La más fuerte de todas. En un modelo estrella yo tengo un problema súper grande, que es la administración y el mantenimiento y el crecimiento. ¿Qué pasa si es que alguien me dice, ¿sabes qué, Ricardo? Necesito ahora analizar toda mi información por provincia también. Añadimos una dimensión más. ¿Qué tiempo me voy a demorar yo? Depende de la agilidad de mi equipo y demás, pues puede tomarme horas, puede tomarme días o puede tomarme semanas. Sin embargo, cuando tengo una base de datos columnar, cuando tengo tablas columnares, simplemente yo puedo agregar una columna de provincia y mi problema se encuentra resuelto.
¿Por qué ahondo brevemente en esto? Porque mi concepto de Data Warehouse 1.5 precisamente reemplaza todo el tema de los data marts. Al tener una base de datos columnar, puedo llegar a agrupar y desagrupar mi información de una manera súper rápida. No necesito tener una capa intermedia que ya esté preagrupada para poder realizar consultas de alta velocidad. Mi capa de presentación y mis aplicaciones analíticas ya no van hacia los data marts, van directamente a mi data warehouse. Pero este data warehouse 1.5 lo he llamado o lo he bautizado como repositorio organizacional. Hasta aquí el Data Warehouse 1.5. Y ahora, el Data Warehouse 2.0, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿qué pretende? Pretende reemplazar, o que reemplaza, toda mi parte izquierda para que yo no tener estas áreas de aterrizaje y a través de mis logs de mi base de datos y a través de una herramienta ETL, yo pueda crear mi repositorio organizacional de esta manera. Algo mucho más simple, algo que me proporciona información de manera más rápida. Me ahorra a nivel de tecnología esas madrugadas o esos días donde yo llego y resulta que mi proceso batch que se ejecutaba en, no sé, en 8 horas se cayó y tengo que reprocesar todo, sino que registro por registro insertado en mi base de datos transaccional, yo puedo irlo integrando reglas de negocio y lo puedo decantar, lo puedo insertar dentro de mi repositorio organizacional. Entonces, a esto es lo que yo llamo Near Real Time o la inteligencia de negocios 2.0, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas, después tenemos unos minutitos para eso. Y para terminar ya la parte introductoria y irnos a lo que nos interesa, el tema de la temperatura de los datos ha sido un concepto súper clave en temas desde la inteligencia de negocios y van también hasta el tema de Big Data. Yo tengo 3 temperaturas de datos. Mis datos fríos, que son los que no me sirven para tomar una decisión hoy, pero para un científico de datos, alguien analítico, sí puede sacar modelos con esta información. La data tibia, que es data que fue de un día anterior, que normalmente está sobre un data warehouse, y sí me sirve para tomar decisiones hoy. Y la data caliente, que es lo que está pasando hoy, lo que está en tiempo real o lo que está en casi tiempo real. Al final de este pequeño taller o conversación, vamos a ver que podemos integrar todos estos datos con las tecnologías correctas, sin necesidad de irnos a un Big Data en sí y sin la necesidad de tener una herramienta que solo me sirva para hacer tiempo real. Solo para recapitular, o para que todos estemos hablando el mismo idioma, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es un ETL. Un ETL no es nada más que extraer información de algún origen. Esta información extraída, transformarla de alguna manera, y una vez que esté transformada, llevo esta información hacia un destino diferente. A eso conocemos como un ETL, extraer, transformar y cargar. Pero solo como duda adicional les dejo. Hay 2 conceptos adicionales a un ETL que tal vez lo hayan visto o tal vez no. Es un ELT, donde yo primero extraigo, cargo y después transformo. Y hay algo llamado ETTL, ¿sí? Donde yo extraigo la información, la llevo hacia un servidor de integración de datos, la transporto, la transformo y después de eso yo la cargo hacia un destino, ¿sí? Repito, extraigo esta información hacia un servidor, la transformo y después la cargo, ¿sí? Hay una T adicional en esto. Entonces, les dejo nada más para su investigación y demás, estos conceptos adicionales que tal vez a lo largo de los años no sea que hemos estado haciendo ETLs, sino LTs o tal vez ETTLs. Ahora sí, entrando en materia un poquito, espero no se hayan aburrido mucho, pero ¿qué es Pentaho? Brevemente, Pentaho es una herramienta que tiene ya 19 años, fue inventado por Matt Casters, el señor que ven en la imagen, y la herramienta nace con el nombre de Kettle, ¿sí? Kettle, tetera, para extraer, transportar, transformar y cargar, ¿sí? La segunda versión de Kettle se lanza en el 2004. En el 2004 se funda recién la empresa Pentaho a través de un inversor súper grande que se llama NIA. Recibe $5 millones para poder seguir desarrollando lo que tenían en mente súper chévere.
Y en el 2006, Pentaho adquiere Kettler, integrándola a su suite de inteligencia de negocios. Y uno de los puntos más importantes para Pentaho fue en el 2015, donde Hitachi Data Systems, que no sé si todos lo conocemos, esta empresa enorme, adquiere Pentaho como su core de integración de datos para toda su infraestructura y todos los temas de IoT que tiene. Forman, comprando además de Pentaho, una empresa llamada Insight Group, y junto con Hitachi Data Systems forman una empresa llamada Hitachi Vantara. Desde luego, el color referencial, el color de Hitachi es el color rojo, por eso deben haber visto que en las últimas versiones de Pentaho se cambió el logo azul por un logo color rojo. Con esto nace una nueva empresa donde su logo es The Power of Three. Como les menciono, ¿centrado en qué? Centrado en hacer IoT 100%. Pentaho, si bien es cierto, vamos a ver un tema de integración de datos, tiene 5 módulos en total, uno de integración de datos, uno de reportería, uno de análisis, uno de tableros de control y hoy tiene ya un módulo de Machine Intelligence, donde yo puedo hacer directamente en la herramienta algoritmos supervisados de Machine Learning. Entonces, puede ocurrir la integración, la reportería fija o estática, el análisis donde tengo cruce de variables, tableros de control gerenciales y también algoritmos de Machine Learning. En resumen, entonces, ¿qué es Pentaho? Pues es una suite completa que me permite extraer desde datos operacionales, datos de Big Data, datos de streaming de datos. Puedo conectarme al cloud para extraer información también. Es una herramienta de código abierto y embebible y a través de una herramienta llamada Pentaho Data Integration puedo hacer preparación de datos y Machine Learning integrado y entregarlo a mi ingeniero de datos, a mi analista, a mi científico, a mi consumidor en general, a través de mi consola VA Server, información gerencial. Lo que vamos a ver el día de hoy es esta herramienta llamada Pentaho Data Integration, que lo conocemos normalmente como Kettler. ¿Sí? Y coincidentalmente, aquí está la E de extracción, transporte, transformación y carga. De acuerdo, espero que todos me sigan. ¿Qué es el Near Real Time entonces? Obviamente, conceptualmente es el casi tiempo real. Vamos a ver un ejemplo súper breve. Existen muchas maneras de hacer Near Real Time. Lo que vamos a ver hoy es un tema con JMS de Java. Para entenderlo brevemente, en Near Real Time siempre va a haber un productor y un consumidor. El productor es tal cual un intercambio de mensajes comunes. Yo genero un mensaje y este mensaje lo mando hacia una cola. ¿Sí? Este mensaje se queda en esta cola hasta que viene un consumidor y, valga la redundancia, consume este mensaje y notifica que ya lo tomó y puede ser eliminado o no de la cola. ¿Por qué se genera esta necesidad de tener un manejador de colas en tiempo real? Para evitar la pérdida de datos, la pérdida de información. Si yo derogo este poder o esta responsabilidad únicamente a un integrador de datos, si el integrador falla en algún momento, los datos se podrían perder. Si estos datos, en cambio, están en un manejador de colas, yo tengo la certeza, de acuerdo al poder de este manejador de colas, de que mi información nunca se va a perder. Y que si se cae el integrador, si se cae el consumidor, no hay ningún problema. Mi cola sigue estando disponible cuando lo pueda levantar de nuevo. Es una de las problemáticas más fuertes del real time. El productor, bueno, es el encargado de crear y enviar mensajes al destino, como lo habíamos visto anteriormente. Normalmente un productor en JMS, ¿cómo se genera? Tengo yo que desarrollarlo, crear una connection factory, un JMS context, recién generar el mensaje y recién enviar el mensaje. Para esto tendría yo que programarlo. ¿Cómo? Algo muy similar a esto. ¿Sí? Meter código, crear un objeto, instanciarlo, crear la cola y volver a instanciarlo. ¿Sí? A nivel de productor. El consumidor, en cambio, es el que recibe los mensajes de un destino. Algo muy similar en Java para yo poder generarlo. ¿Por qué les muestro esto? Para que vean cuál es la facilidad que tiene la herramienta Pentaho para poder crear tanto un productor como un consumidor. JMS es el servicio de mensajería de Java, que me sirve, como les mencionaba, para encolar mensajes, ¿de acuerdo? Y funciona con dos protocolos. Uno llamado PTP, que es point to point, donde yo envío el mensaje, el consumidor lo notifica,
y es eliminado totalmente de la cola de mensajes. Y también tiene otro llamado Publish and Subscribe, donde yo publico un tópico y pueden venir uno o n consumidores y seguirse llevando estos tópicos, ¿sí? Cualquiera de estas dos maneras puedo trabajarlo a través de JMS. ¿Cómo hago entonces Near Real Time? Vamos a ver un pequeño ejemplo que he preparado para este taller para que vean cómo yo puedo manejar el Near Real Time. Para esto me voy acá. A los que han visto la herramienta, se les va a hacer algo muy familiar esto. Para los que no hemos visto la herramienta, esto es Pentaho Data Integration. ¿Sí? En Pentaho yo tengo un menú acá a la izquierda donde yo puedo ir viendo todos mis steps. Cada cajita que vamos a ver acá se llaman steps. Cada una de estas. ¿Sí? Y cuando yo uno una cajita con otra cajita, se llaman hubs. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo hago es levantar mi servidor JMS. Para eso, yo puedo ver en la parte inferior que yo ya levanté estoy utilizando Apache Artemis, que me sirve para realizar estas colas. No hay ninguna marca específica con la que trabaje o no trabaje Pentaho. Realmente puede trabajar con cualquier manejador de colas. ¿Sí? Y para crear una nueva transformación, hago clic en New File, Transformation. Y aquí hay una carpetita llamada Streaming. Si vemos esta carpeta llamada Streaming, yo puedo ver todos estos pasos, los cuales yo puedo usarlos. Por marcas, obviamente, tenemos un JMS, tenemos un Kafka. Y para cualquier otro tipo, tenemos el MQTT Consumer. ¿Sí? Para el tema de consumidores, recuerden, un consumidor es el que recibe el mensaje, ¿de acuerdo? Y para enviar mensajes, yo tengo un productor también, tanto para JMS como para Kafka y para cualquier MQTT. Es una herramienta drag and drop que me permite a mí arrastrar y soltar. Y aquí hay un step súper importante llamado Get Records from Stream. Es el cual me permite cuando está dentro de mi... Esto se llama Canvas, la parte blanca, cuando está dentro de mi Canvas. Cuando yo tengo este step, yo le digo a Pentaho que mi transformación es algo llamado never ending. Es decir, que es una transformación que nunca va a terminar. No tiene un inicio ni un fin, sino que siempre está escuchando que existe algún tipo de actividad para empezar a trabajar. Estos son los pasos que me sirven 100% para streaming. ¿Cómo uno pasos? Como les mencionaba, simplemente arrastro, tengo aplastado mi tecla Shift y puedo jalar hacia mi nuevo step. Para eliminarle mis líneas o mis llamados hops, clic derecho y puedo hacer un delete. ¿Ok? Yo voy a emular ahorita un productor. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos en programación? Tengo que hacer un montón de cosas, tengo que abrir un IDE de programación y demás. Acá es súper sencillo. Tengo pasos para generar información automática. En este caso voy a utilizar un step llamado DataGrid. Mi step llamado DataGrid me permite a mí crear una especie de hoja de Excel donde yo puedo poner columnas. Por ejemplo, he creado una que se llama Message, puedo crear una que se llame ID, bueno, de tipo string. Y en Data me van a aparecer las diferentes columnas que yo vaya creando. Si quiero crear una llamada A, una llamada B, una llamada C, en Data vemos que se me van añadiendo las columnas. Esta pestaña corresponde a la metadata y la siguiente pestaña corresponde a los datos que yo quiero insertar. ¿Cómo normalmente se ven los logs de mi base de datos? Pues se ven normalmente así. ¿Sí? Es un inserto en una tabla tal y a su vez se ven los values y se ve los campos que componen cada una de estas columnas. Sí, los que hemos trabajado con base de datos sabemos que así es como se ve en un log de base de datos. Mis inserciones, podemos ver también mis updates y podemos ver también mis deletes. ¿Qué voy a lograr yo con este step de Pentaho llamado DataGrid? Generar mis 16 registros para poder emular un envío en tiempo real.
Hay un step llamado delay row que me permite a mí decirle a Pentaho, mándame registros cada 3 segundos, cada 5 segundos, o cada segundo, cada minuto, cada hora, cada milisegundo. Y aquí es donde entra el tema de tiempo real. Voy a mandar al productor JMS, que lo tengo levantado actualmente, una cola. Mi cola se va a llamar prueba. Voy a dar clic en OK. ¿Sí? Y con eso disparo recién mi ETL. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Vamos a lanzar esto de acá en un segundito. Guardo los cambios que he hecho. Ahora, ¿qué pasa para yo poder ver mi consumidor? Para yo poder generar mi consumidor, yo necesito, bueno, aquí ya está corriendo como lo pueden ver. Yo necesito únicamente el step llamado consumidor. Configuro mi URL del JMS, mi destination name, como lo habíamos visto en el productor, se llama prueba. Está mi cola. Y necesito llamar a mi subtransformación, que se llama PDI base consumer. Y es en esta transformación de PDI JMS base consumer donde yo recién genero la lógica de negocio. Como les había mencionado al inicio, cuando yo tengo este step llamado get record from stream, yo le digo a Pentaho que esta es una transformación que nunca termina. Es una never ending transformation. Yo recibo mi mensaje, ¿sí? Y mi mensaje tiene un problema un poquito complicado. No sé si nos damos cuenta. He sacado un archivo de Excel para que sea mucho más visual. Sí, están viendo mi pantalla, perfecto. Y nos damos cuenta que tal vez por acá me llega un espacio en blanco, tienen espacios en blanco al final, ¿sí? Unos no tienen espacios, otros sí tienen espacios. Entonces yo estoy utilizando la herramienta, primero para quitar los espacios del mensaje. Quito los espacios del mensaje, extraigo cuál es la operación que estoy utilizando actualmente, quito los espacios de la operación. ¿A qué me refiero con operación? Vamos a verlo acá, perdón. Si esta es mi sentencia, yo lo que necesito hacer por lógica, por diseño, por llamarlo de una mejor manera, es mis primeras líneas son las cuales me dan la operación que yo tengo que manejar para el insert, para el update y para el delete. De acuerdo a esto, yo tendría que dividir en diferentes caminos cuando se inserta, cuando se actualiza, cuando se elimina. Tengo mi nombre de la tabla, ¿sí? Que en este caso es hr.jobs. Tengo mi nombre de mis columnas y tengo los valores que yo quiero insertar. ¿Cómo yo procedo dentro de mi flujo, dentro de mi herramienta para poder darle sentido a esa información? ¿Sí? Yo quito los espacios, extraigo la operación. Aquí lo que estoy haciendo es, a ver, vamos a ver esto para que sea mucho más visible para ustedes. Voy un momento a moverle este data grid para acá, para que ustedes puedan ver qué se está haciendo ya. Voy a quitar un ratito este almacenamiento en tabla y vamos a ir viéndolo pasito a pasito, qué es lo que vamos generando. Entonces, mi información me va a llegar así tal cual, ¿no es cierto? Como que fuera un log. Entonces, ¿tengo espacios al inicio? Sí. En algunos casos los tengo, en otros no. Así que los voy quitando a mis espacios de mi mensaje. Voy a extraerme la operación, sacando un substring. Sí, la operación yo la tengo aquí. Este es un insert, este es un update, este es un delete. Después quito los espacios en operación, porque muchas operaciones me salían con espacios al inicio también o al fin. Aquí hago un switch case, ¿sí? En el switch case, yo le digo, por un camino, por favor, de acuerdo a la operación, mándame acá los updates, mándame acá los deletes, mándame acá algo que no esté ni en update ni en delete, y por acá, por favor, mándame los inserts. Este flujo de ejemplo, vamos a manipular únicamente los inserts. Divido mi parte 1 con mi parte de valores, voy a quitar caracteres especiales, se dan cuenta que me venían con unos paréntesis, unos signos de interrogación. Hago un split, divido las columnas
¿Y qué es lo interesante de hacer Near Real Time con Pentaho? Que yo tenía un archivo de Excel en mi máquina donde yo tenía unos IDs de jobs y las descripciones de jobs. Si nos vamos a la data original, yo solamente tengo mis IDs. Yo no tengo ninguna descripción. ¿Qué pasa si es que a mí me pasa eso en un caso de análisis de tiempo real? ¿Qué pasa si es que yo tengo en tiempo real solamente mis códigos y yo necesito cruzarles con algo que está en mi base de datos que no se me genera en tiempo real? Yo puedo hacer este cruce de información. Aquí estoy cruzando con este pequeño archivo de Excel que se llama job.xlsx, donde voy a decir, ok, si viene BIAN, es un analista BI. Y eso estoy haciendo el cruce de información entre estos dos flujos. Y digo, ok, mi ITRE es un especialista en redes, mi BIN es mi consultor BI. A nivel explicado, esto es lo que hace mi flujo en tiempo real. ¿Sí? Voy a volverlo a guardar para que no exista ningún problema. Espero que hasta aquí esté todo súper claro. De nuevo, voy a producir, perdón, me olvidé de explicarles esto. Y este resultado yo lo voy a guardar en una tablita en Postgres llamada test. Si me voy a mi tablita en Postgres y veo mi información, me doy cuenta que mi información está vacía. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a producir una cola con 16 registros y voy a empezar a mandar cada 3 segundos a mi productor. Y a su vez mi consumidor va a empezar cada 3 segundos a leerme una nueva fila. ¿Sí ven? Pasan 3 segundos, empieza a leerme una nueva fila. Pasan 3 segundos, me lee una nueva fila. Pasan 3 segundos más y me vuelve a leer una fila. Si yo me voy a la base de datos, que es lo que me interesaría como usuario, y yo doy clic en actualizar, voy viendo que ya tengo ahorita 7 registros, 8 registros, 9 registros. Cada 3 segundos voy a tener insertado un registro. Y así es como yo puedo tener inteligencia de negocios en tiempo real. ¿Ok? ¿Por qué me llegaron 2 y no los 15? Porque recuerden que el flujo está hecho únicamente para las inserciones. Y si recordamos y nos vamos a esta pestañita Stream Metrics, tenemos 2 inserciones, 2 deletes y tenemos 2 updates. Entonces las 2 inserciones son las cuales me están llegando a mi base de datos. Si quiero emular algo mucho más usuario en Pentaho, yo puedo hacerlo de una manera mucho más gráfica. Este es un emulador de productor que me permite insertar datos directamente en pantalla. ¿Sí? Se me abre una ventanita y me dice, por favor, inserte su sentencia SQL. Ojo que lo he hecho así súper técnico, pero se puede poner algunas cosas, ¿no? Se puede llegar a tener algunas otras cosas mucho más visuales. Inserto, para que sea más visual, le voy a poner, no sé, 99 acá y acá otro valor llamado, perdón, un número 25 y doy clic en OK. Este igual es una especie de transformación que nunca termina, donde yo le puedo cancelar en cualquier momento y me va a mandar los datos requeridos a la base de datos. ¿Recuerdan mis valores? Era de 99 y de 25. ¿Qué estoy emulando con esto? Que yo estoy en mi aplicativo transaccional y yo estoy insertando los datos de mi cliente. Y aquí digo, ok, mi cliente, su salario es de 89 y el salario mínimo es de 11. Estoy en mi sistema transaccional ahorita y como se dan cuenta, inmediatamente me refleja en la base de datos, ya cruzado con algo, ya cruzado o ya teniendo reglas de negocio, me inserta en la base de datos. Puedo insertar en un data warehouse, puedo insertar en un repositorio o puedo mandarlo directamente a otro sistema transaccional. Es así como emulamos la inteligencia de negocios o el Near Real Time en tiempo real. Si lo quieren ver de una manera más visual, pues genero un tablerito de control en cualquier herramienta que ustedes gusten. Vemos que tenemos 14 registros y volvamos a hacer la ejecución. Tengo 14 registros, por acá voy a insertar uno más, voy a insertar otro más y voy a insertar 3 más. ¿Sí? Me voy acá
a mi Power BI y debería tener ya no 14 registros, sino 17 registros. ¿Sí? Y es así, brevemente explicado, yo lo sé, cómo se genera inteligencia de negocios en tiempo real. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta para para poderlo sustentar dentro de los próximos 15 minutos que tenemos de WebMiner. Perfecto, Ricky. Con eso cerramos, ¿cierto? Ujú. Listo. Antes de continuar con la parte de las preguntas, quisiera aprovechar este momento, un pequeño corto para contarles un poco de nosotros. Handitech Academy es un centro de capacitación corporativo especializado en ciencia de datos y data para todo tipo de perfiles, desde gente con conocimientos técnicos hasta perfiles de negocio o administrativos. Nuestra experiencia principal ha sido el desarrollo de equipos de datos para grandes organizaciones y su transformación para adoptar una cultura analítica. Si te encuentras en Ecuador, tienes la opción de tomar nuestros entrenamientos corporativos presencialmente. Con nuestro modelo innovador de educación con enfoque práctico y dinámico, puedes aprender desde cualquier lugar de manera remota. Ante ello, disponemos la plataforma DataBits para introducir los conocimientos de ciencia de datos para todo tipo de público. Ingresando el cupón Quédate en casa, obtendrás un 50% de descuento en todos nuestros cursos. Los invito a acceder a nuestro sitio web para mayor información sobre nuestra oferta de productos. Continuando, Ricardo, tengo algunas preguntas que quiero realizarte aparte de las que ha hecho el público. La primera es, ¿la herramienta que nos mostraste, Pentaho, puede realizar analítica? Sí, sí, sí. Tenemos acá integración con dos tipos de plataformas. Una es a través de ERE y la otra es a través de lenguaje Python. Yo puedo ejecutarlo directamente desde Pentaho. Si pueden ver acá en la herramienta, tengo en mis plugins, tengo primero un plugin Machine Intelligence donde yo puedo hacer los algoritmos de Machine Learning supervisados con engines de Python, de R, de Weka, de Spark, es integrable con Spark también, ¿sí? Para poder hacer analítica avanzada, Paul. Perfecto. Dentro de la parte que nosotros analizamos de Near Real Time, ¿con qué otra herramienta lo podemos realizar? Bueno, como les mencionaba en la charla, puede ser con Kafka, puede ser con RabbitMQ, puede ser con el manejador de mensajes de IBM. Realmente las marcas con las cuales ustedes quieran hacer real time a nivel de manejador de colas, pues es independiente. Lo pueden hacer con cualquiera. Perfecto. Y de tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos al realizar Near Real Time dentro de una organización? Wow, los principales retos del real time, primero es determinar la necesidad propia del cliente, ¿sí? Porque hay veces que la información en real time eh, para ciertas personas es en segundos, para otras personas tal vez serán en horas, para otras personas no tienen lío en si es en 5 días en ver la información. Entonces creo que ese es el principal reto, el poder identificar la necesidad propia del cliente. Y a nivel tecnológico, pues todo es posible. Todo es posible. Paul, quiero nada más contestar unas preguntas que me han mandado el público. No sé si tú me las vas a hacer a continuación o las Claro, puedo responder acá. perfecto. Entre una de las recientes dice, ¿cómo puede integrar Pentaho en arquitecturas en la nube? Eh, Existen diversas maneras. Una, se puede disponer una máquina virtual en cualquiera de las plataformas y levantar Pentaho, que es es una de las maneras más, no sé si más simples, pero sí eh, más descomplicadas, pero a nivel de costo nos puede pesar bastante porque es una máquina que debería estar levantada virtualmente siempre. Por el otro lado, hay plataformas ya que tienen Pentaho como un app, donde yo simplemente lo agrego y ya. Y la tercera, pues, bueno, ahí existe una iniciativa nuestra que se llama DataSky. DataSky, pueden entrar en una página web donde se ofrece inteligencia de negocios como servicio también. Pues, hay algunas maneras de hacerlo en la nube. Perfecto. Otra dice, en la mayoría de casos es suficiente un BI tipo batch. Al parecer, Near Real Time demanda consumo considerable de recursos. Entonces, ¿cuál es el valor de tener BI Near Real Time para el negocio?
A ver, realmente no. Los recursos que tú ocupas procesando Near Real Time son muchísimo más bajo que los recursos que necesitas para hacerlo en batch. Porque en Near Real Time tú estás procesando de registro en registro. ¿Sí? No tienes esa carga de millones y millones de registros de hacerlo cada noche y demás con toda la información histórica. Esa es la ventaja. Lo que sí hay dos partes, ¿no? Una parte donde vas a cargar todo lo histórico y desde ese deadline empiezas con el tema en tiempo real. Realmente para tiempo real requieres menos procesamiento, menos servidores fuertes para poder realizarlo. Perfecto. Otra dice, ¿qué sucede cuando luego del Data Warehouse existe alguna capa de datos en donde se embeben los datos con la aplicación, como las que necesita ClickView, Tableau, Cognos? ¿Qué se haría en esos casos? Bueno, es lo que acabo de mostrarles con Power BI. Creo que me adelanté un poquito ya a esa pregunta. Eh, Nada, porque yo me estoy integrando a la base de datos, recuerden, ¿no? Cualquier visualizador. Hay conectores que se llaman Direct Query en estas herramientas que mencionas, donde te lo autorresuelve. O sea, lo importante es resolver la capa entre el sistema transaccional o los sistemas transaccionales y la base de datos. Una vez que está en la base de datos, el visualizador se encarga de extraerlo solito. Perfecto. También nos preguntan, ¿se requiere alguna herramienta adicional para extraer o leer datos desde Oracle? ¿Alguna otra herramienta? No, Pentaho se puede comunicar directamente con Oracle. Perfecto. Ah, sí, es importante algo que mencionaban también que se me pasó al inicio del taller. Primero, Pentaho no se instala, ¿sí? Es una herramienta que no se instala, solamente necesito tener Java y por esa razón puede correr sobre cualquier tipo de sistema operativo, de Linux, de Windows o puede ser ejecutado también en Mac. Entonces es una ventaja que me da la herramienta, que no está atado a un fabricante, no está atado solamente a un sistema operativo. Excelente. La siguiente dice, para los pasos que se van describiendo en cuanto a los consumidores y productores, ¿existe alguna semejanza a lo que realiza Apache NiFi o existe una diferencia al momento de realizar los ETLs? A ver, eh, todas las herramientas son similares, todas las herramientas de integración de datos, la verdad, son muy similares. Apache NiFi me permite a mí manejar streaming de datos, pero a un nivel de pipelines únicamente. O bueno, su fortaleza más fuerte es esa. La ventaja de la herramienta Pentaho, puedes hacer algo muy similar, pero te permite también hacer procesamientos batch súper fuertes, súper pesados, y no necesitas tener diferentes herramientas para cada caso de uso. Esa es la única diferencia bien marcada que yo he identificado entre NIFI y Pentaho. Perfecto. Dice, ¿puedo integrar con SAP HANA? Sí, sí es integrable con SAP HANA, siempre y cuando no tengas acceso únicamente al runtime de la base de datos, sino directamente a la base de datos de SAP HANA, de SAP, perdón. Eso es una consideración súper fuerte, porque me he topado con muchos clientes. Tengo algunos clientes que tienen puestos SAP for HANA, donde ellos apuestan a tener la integración a la base de datos y realmente no lo tienen, solo tienen el runtime. Si es que tienen el acceso a la base de datos, pues es totalmente factible con SAP HANA. Pentaho es partner de SAP, por si acaso, chicos. Entonces, está certificada la conexión entre SAP y Pentaho. Perfecto, Ricky. Te agradezco mucho. Tal vez algo más que les quieras transmitir a nuestros oyentes sobre las ventajas de utilizar Pentaho en su trabajo diario como herramienta que les sirva su dinámica en los ejercicios que deben hacer en integración, exploración y transformación de datos. Sí, repitiendo un poco el mensaje ligado a la pregunta de Pachenifi, lo importante es que independientemente de la herramienta que ustedes tengan en su organización, siempre visionen qué viene después. Si es que hoy está de moda el procesamiento en batch, mañana viene el near real time, pasado mañana viene ya un tema de IoT, que la herramienta que elijan siempre tenga esa proyección hacia resolver algo más. Porque si yo me ato a alguna herramienta hoy y que no tiene funcionalidades adicionales o que tal vez me van a cobrar por un módulo de IoT otros $250,000, otro $1,000,000, pues no tiene sentido atarme de eso. Entonces, creo que mucho a la gente de tecnología nos gusta esa libertad de yo poder seguir evolucionando y proyectándome hacia algo nuevo.
Entonces, siempre traten de elegir ese tipo de herramientas que me da esa apertura para poder seguir trabajando con lo nuevo que viene. Yo les recomiendo mucho Pentaho. Eh, es una herramienta que la manejo más o menos unos 11 años, donde no he tenido problemas realmente. He tenido retos, sí, pero que son 100% lo podemos resolver sin ningún problema. Entonces, síganlo manejando, síganlo investigando y cualquier duda que puedan tener, pues estamos para eso, para ayudarlos. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, justo una pregunta adicional salió. ¿Qué se debe tener en cuenta para usar Pentaho sobre otros integradores? ¿A qué te referirías con otros integradores? O sea, ¿como complementar otro integrador con Pentaho? Sí, ¿O tal vez utilizarlo se en refiere a otro conjunto? programa. O sea, creo que Patricio me hizo esta pregunta. Patricio, ¿puedes ser un poquito más específico con la pregunta? O si puedes quitarte el mute y hacérmela verbalmente sería mucho mejor. Ahí, Patricia, te podemos escuchar. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? ¿Qué dice Patricio? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí. La pregunta es, ¿qué debo tomar en cuenta de Pentaho para usar en lugar de otros integradores como SQL, el de SQL, por ejemplo? A ver, es una pregunta complicada porque me pones contra una marca X. O bueno, Pero, cualquier Oracle o cualquiera. no, No. no, no, tranquilo. O sea, realmente yo he puesto a prueba a Pentaho contra todas las marcas existentes y nos ha ido muy bien. O sea, realmente nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Una, Pentaho no lo hemos visto y no era parte de este seminario. Dios quiera podamos hacerlo también. Pero Pentaho me permite a mí paralelizar y clusterizar transformaciones. Es decir, que puedo crear yo una granja de servidores donde yo pueda distribuir la carga de procesamiento de datos. Algo que no lo he visto en muchas otras plataformas de integración. Entonces, ese es uno de los diferenciadores más fuertes contra cualquier otra marca que tú lo puedas dar. Tiene un procesamiento paralelo. Cuando yo, no sé si se dieron cuenta, tal vez no, pero yo cuando doy play, en una transformación, todos los inputs empiezan a correr. A diferencia de utilizar tal vez un Integration Services donde yo tengo un flujo y en el flujo pues empieza a correr en secuencia. Es por eso que contra este tipo de integradores las diferencias de tiempo son súper fuertes con Pentaho. O sea, en uno de los casos que hemos tenido más fuertes hemos bajado 12 horas a 30 minutos, imagínense. Eh, ¿Por qué? Porque los otros integradores procesan en secuencia. Ahí es donde entra en juego algo súper clave en Pentaho, que es el diseño. Cuando yo tengo que trabajarlo en paralelo, tengo que saber diseñar el ETL para que me pueda funcionar bien, ¿sí? Pero a su vez, los tiempos de respuesta son increíbles. Como les menciono, 8, 12 horas los hemos logrado transformar en minutos. Entonces, ese es el principal diferenciador, Patricio, para compararlo con cualquier otra herramienta. Es el procesamiento clusterizado y es el procesamiento en paralelo que tiene Pentaho. Al ser un ETTL, ¿sí? Necesito yo un servidor de integración en el cual yo puedo manejar, a diferencia de otras herramientas, mi información en memoria o las puedo manejar también en disco. Yo puedo elegir en los pasos más fuertes en dónde procesar esta información. Muchos tal vez me dirán, pero procesar en disco es mucho más pesado, el tiempo de respuesta en disco es mucho más lento que hacerlo en memoria. Sí, pero ¿qué pasa si mi infraestructura no tengo mucha memoria en RAM y tengo un disco de estado sólido? Lo ideal de Pentaho es que yo puedo acoplarme a eso, puedo acoplarme a la realidad de empresa. No necesito adquirir otros fierros específicos solo para esta herramienta, sino que yo puedo acoplarme a la realidad de cada empresa a nivel de infraestructura. Exacto, y algo que nos dice Stalin, Data Stage de IBM sí es una herramienta que también me permite correr en paralelo y clusterizar, por eso les decía, conozco otras herramientas, no todas, pero a nivel de costo, beneficio, pues es súper, súper, súper caro. Ajá. Perfecto, Ricardo. Te agradecemos por tu participación y esperamos tenerte en una próxima sesión. Para nuestros oyentes, no duden en escribirnos si les interesa profundizar más en esta herramienta.
Los esperamos del día de mañana con la temática Kanban y Scrum para la agilidad en los negocios a las 6 p.m. hora Ecuador. Handitech Academy, conocimiento que transforma. Gracias por asistir.